Hola, me llamo Marcos Santos y a continuación os voy a explicar cómo he realizado mi proyecto de paisaje en 3D en Unity. Lo primero, antes de empezar, os voy a explicar cómo he añadido estas texturas a mi proyecto. Es bastante sencillo. Lo único que he hecho es meterme en Google, buscar el tipo de textura que quería, por así decirlo aquí, textura de césped, y la he descargado. Y al descargarla me he metido en Unity otra vez, he ido a Assets, he ido a Import New Asset. Y como podemos ver, me abre la carpeta de descargas. Al abrirme la carpeta de descargas, simplemente selecciono la imagen que quiero utilizar y le doy a importar. Una vez importada, lo único que hay que hacer es que nos aparecerá aquí en la carpeta de assets. Agarramos la imagen y la arrastramos. Vale, tras haberos explicado esto, me procedo a explicar cómo he creado, por así decirlo, los terrenos. Es decir, el suelo, el agua. Como podemos ver, está todo dentro de una carpeta del proyecto de Unity. Y lo primero que he creado, por así decirlo, ha sido el césped. Es bastante sencillo. He utilizado un objeto 3D llamado plano. Y simplemente, como os he explicado antes, he elegido una de las texturas. En este caso aquí la podemos ver que es césped. Y simplemente la he añadido. Ok. Tras crear el terreno en el que, por así decirlo, iba a crear la casa y demás, me procedí a crear el río, el cual iba a separar ambos terrenos. El río fue bastante sencillo, ya que hice la misma técnica que os acabo de comentar. Creé un plano y le añadí la textura. La única diferencia es que, como podemos ver, el río está como desnivelado, es decir, está más para abajo. Es decir, si estuviera al mismo nivel se vería tal que así. ¿Por qué no está al mismo nivel? Porque, como vais a ver, está al mismo nivel que estos dos cubos estirados, los cuales he creado y he añadido un material en concreto, un material al que he nombrado amarillo, para que tengan así, por así decirlo, un efecto de arena, para que así, por así decirlo, tenga más, ya por así decirlo, más realista, ya que el río, para que sea un poco más realista, si estuviera al nivel del plano, pues quedaría un poco raro. Con lo cual preferí yo añadirle un poquito más de profundidad, por así decirlo, al río, para que fuera un poco más realista. Ok, a continuación me procedo a explicaros cómo he realizado, por así decirlo, la primera estructura, es decir, el puente. Vale, pues para crear el puente ha sido bastante sencillo, la verdad. Bueno, sencillo y un poco complicado. Sencillo ha sido porque básicamente solo ha habido que usar, por así decirlo, un objeto 3D, el cual ha sido los cubos, los cuales hemos ido, por así decirlo, deformando para crear este efecto de tablas. Y lo complicado, lo único ha sido ir construyéndolo para que quedara, por así decirlo, de una forma realista y que pareciera un puente estable. Ok. Para el puente, lo primero que hemos creado, lo primero que he hecho en el puente ha sido lo primero, lo de siempre es dividirlo en varias carpetas. La primera carpeta, que es lo primero que he creado para crear el puente, ha sido los pilares. He creado lo primero los pilares para así decirlo, determinar cuál iba a ser de qué tamaño iba a ser el puente y la anchura y demás. Tras colocarlos y darle una rotación para que, por así decirlo, quede inclinado, he creado todas las tablas del centro del puente. Las primeras que he creado han sido estas dos de los laterales, por así decirlo, para, como os he explicado, para unir todos los pilares y también crear, por así decirlo, para remarcar la anchura que iba a tener el puente. Tras crear estos dos pilares, he creado estas tablas, las cuales he creado bastantes para que sea, por así decirlo, más realista. Que uno de mis personajes tiene que pasar por el puente para que sea más realista, que no se va a caer al río ni nada. Por eso que también, por ejemplo, hemos añadido las vallas, las cuales, al igual que todo el puente, como ya os he dicho, son básicamente se han creado mediante los objetos 3D, los cubos, los cuales he ido, por así decirlo, deformando, los he ido alargando, aplastando, para dar este efecto así, por así decirlo, de tabla. Y como os decía, las vallas las he puesto pues
por así decirlo, para darle más realismo al puente que he creado. Al igual que casi todo lo que hay en este proyecto, le he añadido al puente una textura, la cual me he descargado, que es como un tipo de madera. Si hacemos zoom lo podemos observar, que es como un tipo de madera muy fina, para que quede bastante bonito y bastante más realista. Vale, a continuación, después de haber creado el puente, os voy a explicar cómo después del puente creé la casa. Vale, a continuación os voy a explicar cómo he creado la casa. Tras haberos explicado cómo he creado el puente, ahora, según yo cómo lo fui haciendo, después de crear el puente, procedí a crearme la casa. La casa es igual que el puente, sencilla porque los materiales que he usado son cilindros y tablas, bastante normales. Pero ha sido complicado al nivel de que quede, por así decirlo, un poco más realista. Por ejemplo, el tejado que quede de forma puntiaguda, los huecos para las ventanas, los cuales ahora os iré explicando poco a poco. Ok, lo primero que he creado de la casa, como podemos ver, si nos vamos a la carpeta casa, vemos que aquí tenemos todo lo que hemos ido creando. Y lo primero que hemos creado ha sido el suelo, el cual vemos que también le hemos metido una textura que pone ahí abajo, suelo de la casa. Y después hemos creado todas las paredes de todas las paredes de la casa. La pared sur, oeste, este y norte. Para la pared oeste y este, evidentemente, hemos tenido que hacer unos huecos para que, pues, como cualquier casa, para que tenga ventanas. Ha sido bastante sencillo, la verdad. Lo que había que crear era, como he dicho, primero colocar todos los cilindros. Y tras haber colocado todos los cilindros y que quede bien la casa sin ventanas, a la hora de crearlas, simplemente hay que copiar el cilindro que tenemos seleccionado, hacer control C, control V dos veces para que se divida en dos, por así decirlo, y luego ir recortando y que coincida, vamos a ver, con el margen y que no quede para nada forzado, por así decirlo. Luego, tras haber hecho el hueco, yo calculé que más o menos con tres troncos quedaría bastante bien. Procedí a crear el cristal. ¿Cómo creé el cristal? Bastante sencillo. Para crear el cristal lo único que hice fue crear el cubo. Básicamente creé un cubo el cual aplasté bastante y lo hice bastante fino. Y creé un material, el cual podemos ver aquí, cristal, el cual os voy a explicar a continuación cómo crear. Para la creación del material de cristal es bastante sencillo. Lo único que hay que hacer es clic derecho en la carpeta de materiales, create, y le damos a crear un nuevo material. Aquí. Después de crear el nuevo material, ponemos el nombre que le vamos a poner. Como puesto en el anterior cristal, que pondremos tal ejemplo. Y lo que haremos será meternos en cristal. En vez de opaco le daremos a transparente. Y aquí donde ponen los colores, daremos a lo más transparente que se pueda. Daremos un poco para que no sea tan transparente, porque si no va a parecer muy oscuro. Veremos que da un efecto, como voy a explicar, de que da el efecto perfecto de cristal. Es bastante sencillo de realizar. Y después de haberos comentado esto, volvemos a la creación de la casa. Tras haberos explicado cómo he creado el material de los cristales, como podéis ver, he usado las tablas para crear unos márgenes que suele haber en, por así decirlo, los dibujos animados, en los videojuegos y demás, en las ventanas, para que sea más realista. He usado una textura diferente, pero las tablas, por así decirlo, son muy similares o casi iguales a la del puente. Luego en el tejado ha sido bastante sencillo, ya que, como podemos ver en la pared norte y sur, he dado una forma de pirámide, la cual ha sido bastante sencilla, ya que lo único que había que hacer era
crear los cilindros e ir colocándolos de forma que se fuera reduciendo el tamaño poco a poco. No muy forzado, poco a poco, para que sea, pues, para que quede bien, básicamente. Luego también casi se me olvida recordar, en la pared oeste hemos creado igual, hemos creado una pared con una ventana, como ya os hemos explicado a crear. Y en la pared norte hemos creado igual una ventana, como os hemos explicado anteriormente. Y a excepción del resto hemos creado, evidentemente, una puerta para entrar a la casa, porque si no, no se puede entrar. Para la puerta ha sido bastante sencillo, ha sido como crear la ventana. O hemos creado un cubo lo suficiente, bastante, muy fino, para que sea, para que no tenga el tamaño de los troncos, para que parezca que encaja perfecto. Y le hemos metido una textura, y el pomo es básicamente una esfera, la cual le hemos añadido, como podemos ver, una textura de oro. Tras crear, como ya os he dicho, intentar crear un triángulo con los cilindros, en el tejado lo he creado mediante unas tablas, las cuales simplemente he alargado y he aumentado un poco la anchura. Como podemos observar, también he creado, se he cambiado las texturas para, por así decirlo, que se vean como si fuera un tejado. Ya que si usáramos en todas las mismas texturas que hemos usado en el puente, pues quedaría bastante raro. Tras haber creado la casa, me procedo a explicaros cómo he creado el siguiente, por así decirlo, el siguiente objeto grande que he creado en mi proyecto, el cual son los árboles. La creación de los árboles ha sido bastante sencilla, ya que lo único que he tenido que hacer ha sido crear unos cilindros, los cuales se ven bastante realistas gracias a la textura que le he metido de árbol. Tenemos aquí abajo. Y he creado un cilindro alargado, del cual han salido unos 4 o 5 cilindros más pequeños que he ido encogiendo. Y les he añadido unas esferas, las cuales he juntado para dar así un efecto de árbol. Y les he añadido un color verde, como podemos ver aquí, para que así tengan al menos algo de apariencia de árbol. Ya que para hacer un árbol bastante realista es bastante complicado realizarlo únicamente con objetos 3D primitivos. Pero yo creo que han quedado bastante bien, la verdad. Y bastante realistas. Luego he clonado, como podemos observar, el mismo, pero por así decirlo, le he cambiado el tamaño y no sé si se apreciará, pero también alguna esfera de sitio y demás. Luego he usado el mismo efecto en el otro lado del terreno para que no quedara tan vacío. Y he creado como un bosque, el cual aquí sí he ido modificando árboles y demás. Tamaños y de todo, para que... Básicamente, para lo que es básicamente todo el proyecto, que es darle un poco más de realismo a esta escena. Tras deciros cómo he creado los árboles, que por cierto se puede apreciar que son esferas también de distinto tamaño, las cuales han sido bastante sencillas, ya que solo ha habido que desplazarlas y encogerlas. Después de haber creado todos los árboles, he ido a crear las personas. Es decir, las cuales os voy a explicar ahora mismo cómo crear, ya que es el objeto o de los objetos, por así decirlo, más complicados a la hora de realizar, pero que en mi opinión ha sido bastante sencillo, la cual os voy a explicar a continuación cómo he creado a la persona número 1, la cual está sentada mirando, por así decirlo, descansando, y la número 2, la cual está en un tractor. A continuación os voy a explicar cómo he creado las personas que os acababa de comentar. Para las personas ha sido bastante sencillo, ya que lo único que he tenido que hacer es... lo primero, he creado un torso, el cual he usado un cilindro y lo he ajustado a lo más cercano que se podía a un cuerpo realista.
Luego he añadido el trasero, como podemos observar, que está, las posaderas, el cual es una esfera. Y las piernas, las cuales están formadas por básicamente cápsulas, las cuales he ido modificando de tamaño, de longitud y de anchura. Los pies, al igual que las piernas, son cápsulas. Y como podemos observar, también la cabeza es una esfera. Y se ve perfectamente que hemos añadido a, a la persona, le hemos añadido unos materiales a los objetos que la formaban para así darle, por así decirlo, un efecto de que va vestida. Tenemos aquí una camiseta, un pantalón, unas zapatillas. Y hemos usado, por así decirlo, el mismo proceso el, para el conductor del tractor. Ha sido bastante sencillo. Al principio, evidentemente, ha habido muchos intentos, pero luego ha salido pues la mejor forma. Yo creo que es la que estamos viendo actualmente. Luego, como podemos ver, simplemente he creado una silla bastante sencilla. Solo he cogido he cogido 4 cubos, los he estirado, los he hecho de forma rectangular y luego he cogido otros 2 cubos para así crear el asiento y el respaldo de la silla, lo cual ha sido bastante sencillo. Y así también me ha dado, por así decirlo, una oportunidad, porque al crear la persona así sentada me ha servido de referencia para luego crear esta, para que pueda conducir el tractor de forma correcta, la cual está compuesta por las mismas figuras que la anterior que hemos explicado. Como podemos ver, está compuesta por la cabeza, que es una esfera, el torso, que es un cilindro, los brazos, que son cápsulas, al igual que las piernas y los pies, y el trasero, que es básicamente una esfera. La única diferencia que podemos observar, por así decirlo, es la ropa, la cual aquí hemos añadido otro color, los pantalones son iguales. Y las zapatillas me parecen que sí, correctamente. También son un poco similares. Lo de la camiseta ha sido también para marcar un poco la diferencia, para que no quedaran iguales, porque si no quedaría un poco raro. Evidentemente, tras haber creado las personas, creé otra que era, por así decirlo, de las figuras más... no complicadas, pero que me ha costado más, por así decirlo, a la hora de imaginármela. Cómo crearlo con figuras... con objetos 3D, por así decirlo, más primitivos. Porque si nos damos cuenta son básicamente figuras las cuales no hemos casi modificado, simplemente el tamaño, la longitud y demás. Como decía, a continuación os voy a explicar cómo he creado este tractor. El tractor ha sido bastante sencillo, la verdad. Lo primero que hemos hecho en el tractor, como podemos observar, está dividido. Lo primero que hemos creado en el tractor ha sido la rueda derecha. La rueda derecha, la cual está compuesta por 2 cilindros, uno más grande que el otro, ya que el otro lo hemos puesto también de uno de los materiales que hemos creado de color blanco, para que marcara, por así decirlo, el centro de la rueda, como es una rueda normal y corriente, y la parte de fuera como si fuera un neumático de negro. Luego también tenemos las ruedas de adelante, que son las ruedas pequeñas. Vemos aquí está a la izquierda y la derecha. Y luego tenemos la parte más grande del tractor, que es el motor, que ha sido bastante sencillo, básicamente un cubo estirado y bastante ancho. Después hemos creado el tubo de escape, que son básicamente 2 cilindros, uno bastante largo. Luego hemos añadido una esfera, luego hemos añadido otro cilindro para que dé el efecto de por donde sale para que dé el efecto del tubo de escape y por ahí salga la gasolina. Ha sido es bastante fácil, la verdad, porque solo había que encoger el cilindro y que diera un efecto así similar. Yo siempre recomiendo que si tenéis alguna duda, como yo he tenido para hacer el tractor o cómo realizar, qué forma tienen los tubos de escape, recomiendo ir a Google, buscar una imagen y usarla, por así decirlo, como referencia e ir inspirándote a base de ella. Después de haber creado el tubo de escape, las ruedas y el motor, lo siguiente hecho ha sido
los faros, que son 2 cilindros aplastados. Y al igual que el pomo de la puerta de la casa, les hemos añadido el color de oro, porque el amarillo, en mi opinión, quedaba como muy apagado. Por lo cual el de oro venía perfecto, al igual que el volante, que vamos a ver ahora. Por último, en el tractor hemos creado el asiento. Que está compuesto por la barra de la derecha, para que no se caiga el conductor, la de la izquierda y la delantera. Luego un respaldo para que se pueda apoyar, el techo y un asiento que es donde está sentado actualmente nuestro conductor. Para realizar el asiento ha sido bastante sencillo, simplemente lo que hemos estado utilizando, lo que hemos estado haciendo durante todo el proyecto, unos cubos, los cuales les hemos ido dando forma, les hemos quitado anchura, les hemos dado el tamaño concreto y la longitud concreta para que den este efecto de un buen asiento de tractor. Y lo último que hemos hecho en el tractor ha sido el volante, el cual es bastante sencillo, ya que hemos creado, ha sido básicamente un cilindro. Vamos a observar, es un cilindro que es la columna de dirección, que está conectado al tractor para que lo pueda dirigir, y un volante, el cual es otro cilindro bastante aplastado y muy encogido para que dé este efecto. Como podemos ver, también la mano del conductor para que sea más realista que está conduciendo y demás. Y después de haber creado el terreno, las orillas para que sean, para dar el efecto de profundidad al río, el puente, la casa, las personas y los árboles, solo faltaba crear una cosa, la cual que es lo que vamos a explicar ahora mismo, que es el camino. Por último, en este proyecto hemos creado los caminos, ¿vale? Los hemos creado mediante el objeto quad y ha sido bastante fácil, ya que lo único que había que hacer era el quad, girarlo, meterle una textura de camino, la cual tenemos aquí en imágenes, por ejemplo, mira, camino. Y hemos creado dos, uno como carretera, por así decirlo, pues por donde va el tractor, y uno para la entrada de la casa, ya que esto está más o menos ambientado como si fuera como si estuvieran en la montaña, en medio de una ciudad, con lo cual aquí casi no hay carreteras, son básicamente caminos. Y aquí hemos hecho como uno para que te lleve directamente a la puerta de tu hogar. Luego también hemos hecho este pequeño detalle de poner piedrecitas para que se marque un poco más la carretera, por así decirlo. Hemos creado unas piedrecitas bastante sencillas, que no ha sido mucho, simplemente ha sido, pues como hemos hecho durante todo el proyecto, coger un objeto y deformarlo. En esta ocasión hemos deformado unas esferas. Bastante fácil, la verdad. No me disgustan. Y las hemos colocado para que se queden aquí. Sé que parecen que no están muy bien colocadas, pero es porque para darle realismo a la escena, pues cuando hay piedras para organizar, para así decirlo, para marcar cuando acaba el camino, para marcarlo un poco, no suelen estar organizadas en línea recta. Como podemos observar, hemos dejado huecos y demás para que sea lo que básicamente he intentado hacer en este proyecto, que es realismo con los materiales que nos dejaban para crear esta escena. Para las piedras hemos usado un material bastante sencillo, el cual también hemos usado, que ahí se me olvida mencionar, en el tubo de escape, que es un material gris. Tenemos aquí la lista de materiales, podemos ver aquí un material gris. Como podemos ver, en cada objeto que hemos creado hemos añadido básicamente un material y nos ha tocado deformarlo porque si no deformáramos nada no parecería lo que queremos que parezca. Como podemos ver, está todo bastante organizado, el tractor, todo divididos en subcarpetas, las personas organizadas, silla, casa, suelo y demás. Todo esto guardado en mi proyecto de paisaje. Y los materiales igual, guardados en una carpeta material dentro de las imágenes, que es de donde he sacado la gama de los materiales.
y entro a la carpeta Assets. Bueno, pues este ha sido mi proyecto y con esto más o menos concluimos toda la explicación. Espero que os haya gustado y espero que os haya ayudado por si necesitáis ayuda para realizar este proyecto o queréis hacer uno similar. Muchas gracias y hasta la próxima.